Hola amigos, Dios les bendiga. Hay una pregunta que ha estado circulando en redes sociales y este video lo he hecho especialmente para responder a la pregunta de mi amigo Ricardo que decía, ¿por qué los televangelistas no están en los hospitales orando por todos los enfermos de coronavirus? Hoy en Palabras de Vida hablaremos acerca de el don de milagros y la sanidad milagrosa de enfermos. Acompañen. Bueno, lo primero que tenemos que entender es de que la sanidad divina es una idea de Dios. Podríamos decir que es como un regalo, un ofrecimiento de Dios para la humanidad, aunque no es para todos. Hay cosas, como dijo Jesús cuando habló con aquella mujer sirofenicia, no es bueno dar el pan de los hijos a los perrillos, y llamó perrillo de alguna forma a los fenicios en ese momento. Sin embargo, aquella mujer tenía mucha fe y le respondió diciendo, sí señor, pero aún los perrillos recogen las migajas de la mesa. Y eso hizo que Dios se conmoviera en su corazón y sanara a su hijo. Entonces vemos que el ministerio de Jesús se caracteriza por estar lleno de milagros de sanidad. Dice la Biblia que donde quiera que él iba, sanaba enfermos. No podemos saber si sanaba a todos los enfermos que habían en esos lugares, pero sí sanaba una gran cantidad de enfermos. Tenemos al ciego Bartimeo, tenemos leprosos, tenemos el paralítico que bajaron del techo y podríamos seguir mencionando muchos casos más. Luego, cuando él está a punto de regresar al cielo, antes de irse, él habla y les dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces vino Jesús y de alguna forma trasladó la estafeta de la sanidad de enfermos del ministerio que él tuvo en la tierra a una nueva entidad que hoy día se conoce como iglesia. La iglesia no es ninguna denominación, no se refiere a X, Y denominación, a la iglesia grande de Roma o a la iglesia tal de Estados Unidos o la que se originó en algún otro lugar. La iglesia de Cristo es universal y dice la Biblia que nosotros como hijos suyos somos templo de su Espíritu Santo. Es cierto. También habla de congregarnos y de reunirnos y nos reunimos y nos congregamos en templos y en lugares donde alabamos a Dios, donde se enseña la palabra, donde eh, somos ministrados a través de los dones, de profecía, etcétera. Pero la iglesia es una entidad universal que está formada por personas. Y entonces vino Jesús y dijo, estas señales seguirán a los que creen. Eso quiere decir que si tú y yo hemos creído en Jesús, nosotros tenemos la autorización y la facultad de parte de Él de poder imponer las manos sobre los enfermos y sanarlos. Y eso es lo que vemos mucho en la televisión con los televangelistas. A veces vemos que imponen las manos sobre los enfermos, oran por ellos y estos reciben sanidad. Ahora bien, ¿por qué? Si Dios delegó este poder de sanidad, ¿por qué no todos lo ejercen? Si no solo vemos a un pequeño grupo de los que cabal llaman televangelistas porque aparecen en televisión y aparecen en grandes cruzadas y aparecen y la gente se burla porque dice hasta salen pidiendo ofrenda y como en el hospital no le van a dar ofrenda, por eso no van a ir y no es así. Tenemos que aclarar aquí entonces de que aunque hay una delegación de parte de Dios, de Jesús, para poder orar por los enfermos, para poder imponer las manos sobre ellos, también podemos ver más adelante en 1 Corintios 13 que hay un don de sanidad. Y el don de sanidad no todos lo tienen. Es por eso que aunque todos los que somos iglesia, en algún momento podemos orar por un enfermo imponiendo las manos y éste puede quedar sano, hay personas delegadas especialmente para poder orar con el don de sanidad y sanar a los enfermos. Y ahí es donde aparecen los teleevangelistas. Entonces ellos, como tienen un don especial que para eso sirve,
Como cuando vemos personas que tienen más habilidad para las leyes, o personas que tienen más habilidad para la medicina, o personas que tienen más habilidad para la ingeniería. En otro pasaje de la Biblia dice también el apóstol Pablo, según el don que cada uno recibió de parte de Dios, de esa forma administrelo para la iglesia. Incluso algunos tienen don de administrar las iglesias. Ese es un don de poder administrar los recursos, de poder multiplicarlos. Y son dones que a veces pareciera como que son muy naturales. Pero entonces están estas personas que tienen el don de sanidad. Y también la Biblia habla de un don de milagros. Cuando hay cosas sobrenaturales donde hemos visto, por ejemplo, personas que les crece un pie más que otro, gente que les surgen rellenos en las muelas, milagros de Dios que son creativos, que se salen de todo el esquema tradicional. Entonces, si sumamos a una persona que tiene don de sanidad, tiene don de milagros y tiene don de fe, que habla también de otra fe, dice que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, quítate y échate al mar. Entonces eso nos habla de un poder sobrenatural para hacer proezas. Y nosotros vemos gente que tiene mucha fe. Por ejemplo, aquí en mi país hay un pastor que amamos mucho, que Dios lo ha usado en cruzadas de milagros en todo el mundo, que lo ha usado con fe para levantar uno de los templos más hermosos de toda Latinoamérica. Y aunque han habido rumores y cosas para tratar de manchar el nombre de Dios y el Evangelio, yo puedo decirles por misericordia que Dios nos permitió hasta dar nuestro granito de arena. Tal vez un poquito, una pequeña cantidad, pero aportar. Pero cuando vemos miles o incluso millones de personas aportando una cantidad chiquita, se pueden hacer proezas. Y entonces eso es lo que pasa. Y si juntamos a un pastor o a un apóstol de Cristo con toda esa autoridad y esa delegación, con don de sanidad, con don de milagros y don de fe, es ahí donde cosas poderosas empiezan a suceder. Ahora bien, ¿por qué no está metido en los hospitales como mucha gente habla, orando por todos los enfermos del coronavirus? Porque dice la Biblia que si nosotros como siervos de Dios, si fuéramos siervos de los hombres, dice el apóstol Pablo, no podríamos ser siervos de Cristo. Entonces esa es una idea de hombres. La gente se pone a burlarse, a criticar y a hablar mal del Evangelio en redes sociales y a decir que por qué no van a orar a los hospitales, que por qué no van a imponer manos ahí sobre los enfermos. Tenemos que entender que cada uno de nosotros somos vasos, que somos utilizados por Dios y Él es el que guía. Y eso lo vemos con el apóstol Pablo. Cuando él va camino a Damasco, en el libro de los Hechos, y tiene su encuentro con Jesús y aparece una luz resplandeciente que lo deja ciego, él se arrastra como puede, llega a Damasco, pero ahí Dios le habla a uno de sus siervos y le revela y le dice: vas a ir a orar por Pablo, por Saulo, que ahora ya no es Saulo, sino que ahora va a ser Pablo. Y él no quería ir, porque Saulo era perseguidor de la iglesia, los metía a la cárcel, los torturaba. Él estuvo cuando apedrearon a Esteban, por ejemplo. Pero lo que eso nos muestra es de que es el Espíritu Santo el que guía a sus siervos y les dice a dónde tienen que ir, porque el don no es del vaso. Es como que tuviéramos un mueble de madera y todos pueden decir: ¡hala, qué lindo el mueble de madera! Pero el mueble de madera fue hecho con un serrucho, con una sierra, con un martillo, con clavos. Ahora, el martillo fue el que golpeó el clavo para que el clavo entrara y uniera piezas. Pero el martillo no se mueve solo. El martillo necesita de un carpintero que lo guíe. Cuando nosotros queremos hacer las cosas fuera de la voluntad de Dios, por lo que dicen los hombres, por quedar bien con las personas, entonces podemos cometer graves errores. Además, en Santiago también nos deja ver de que muchas veces la enfermedad es consecuencia de un pecado. Hay una conexión entre lo espiritual y lo físico, y muchas veces lo físico termina afectado por lo espiritual.
Cuando abrimos puertas en nuestra vida al pecado, a la maldad, a la iniquidad o a cosas que no agradan a Dios, puede venir una enfermedad a nuestras vidas. Por eso es de que dice en la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él ungiéndole con aceite, y si hubiere cometido pecado, sus pecados le serán perdonados. Vemos cuando el paralítico baja del techo, lo primero que Jesús dice es: tus pecados te son perdonados. Y todos se quedan así asombrados y diciendo: para eso lo bajaron, para eso tanto esfuerzo, porque Dios estaba más interesado en la sanidad interior que en la sanidad exterior. Y uno de mis pastores, el apóstol y doctor también, Otoniel Ríos Paredes, él decía que cuando Dios no sana un cuerpo es porque está purificando un alma. Y él contaba en una experiencia que en una oportunidad fue a predicar a un lugar y le hablaron para ir a orar por una pareja que estaba mal. Y cuando él iba a imponer sus manos para orar por la joven, Dios le habló en su corazón y le dijo: no bendigas lo que yo he maldecido. Y dice que él se asustó mucho y se hizo para atrás y les habló y les dijo: miren, antes de orar quisiera que me contaran qué pasó. Y entonces ellos empezaron a hablar y empezaron a contar que ellos habían estado en los caminos de Dios, que se habían apartado de él, que habían cometido pecado y que ahora por eso estaban en esas circunstancias. Entonces lo que tenemos que entender también es de que los dones no lo administran las personas, sino que el don es de Dios y Él es el que decide a quién sanar y a quién no sanar. Muchas veces nosotros quisiéramos que todos pudieran ser sanados, pero como decía también mi apóstol, cuando Dios no sana un cuerpo, está purificando un alma. Así que deseo que este video les pueda ayudar un poco y que ya no pensemos en eso de que por qué no están orando, que son solo dinero. Recuerden que así como hay falsos, también hay verdaderos. El hecho de que hayan imitaciones de productos no quiere decir que los originales no existan. Y sí hay dones de sanidad originales de parte de Dios, y sí hay poder de sanidad y de milagros original de parte de Dios, y nosotros podemos obtenerlos si tenemos fe en Él. Dios les bendiga y un saludo especial a Ricardo.